Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Zamora del curso de electromagnetismo y vamos a presentar ahorita las ecuaciones de Maxwell. Primera ley, la ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss para el campo eléctrico en su forma puntual o diferencial, lo que nos indica es que el campo eléctrico diverge o converge en un punto si hay una carga. Y revisando la expresión o la ecuación eh, diferencial, podemos ver que existe o que se indica que la divergencia del flujo, de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad de carga. En otras palabras, si tenemos una carga, esta carga va a emitir o convertirse en en una fuente de fuerzas, digamos, o si existiese una carga negativa, en un sumidero, ¿verdad? Tiene una relación importante entre esa densidad de flujo y el campo eléctrico, que está determinada por la permisividad del medio expresada o representada por epsilon. Eh, la forma integral de la ley de Gauss del campo eléctrico lo que nos indica es que existe un campo eléctrico que sale de una superficie cerrada y este campo eléctrico depende de cuánta carga hay ahí adentro, ¿verdad? En la integral, probablemente lo que se realiza es que se determina o se calcula el flujo eléctrico que sale de la superficie cerrada, ¿verdad? Por eso la integral acá aparece como una integral superficie cerrada del flujo eléctrico, que esto va a ser igual a la carga encerrada dentro de ella. ¿Ok? La segunda ley habla sobre la ley de Gauss, o la segunda ecuación, sobre la ley de Gauss, pero en este caso sobre el campo magnético. En el campo magnético lo que indica es que cualquier punto del espacio, el campo magnético no diverge y no converge. Si lo comparamos con la ley o con la ecuación anterior, en la ecuación anterior sí existía la posibilidad de tener una fuente o un sumidero. En este caso, lo que dice la segunda ley de Gauss del campo magnético es que no existe esa posibilidad con el campo magnético. Y de hecho lo podemos ver acá en la expresión diferencial, donde indica que la divergencia del flujo magnético es cero. O sea, en otras palabras, no hay polos magnéticos. El campo magnético que sale de cualquier superficie cerrada, analizando ahora la forma diferencial de esta ecuación, nos indica que el campo magnético que sale de cualquier superficie cerrada siempre es cero. Eso significa que las líneas del campo magnético siempre forman bucles cerrados. El flujo neto es cero. Y logramos ver acá en la ecuación que el flujo total del campo magnético sobre esa superficie o que atraviesa esa superficie cerrada siempre va a ser igual a cero. Ley de Faraday. Esta ley es de las dos ecuaciones o leyes de Maxwell que varían o que presentan o que incorporan la variante del tiempo. Y eso es muy importante porque, como vamos a ver un poco más adelante, esta junto con la ley de Ampere y Faraday, perdón, Ampere y Maxwell, nos va a generar explicación de grandes fenómenos que han sido o fueron durante mucho tiempo un misterio. Ok, bueno, la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que si hay un campo magnético que está cambiando con el tiempo en un punto del espacio, este crea un campo eléctrico que gira alrededor de ese punto, ¿verdad? Entonces, como logramos ver acá, digamos, en esta ilustración, tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que es representado por esta figura central, que está variando o moviéndose, y a su vez se generan estas líneas que están alrededor, que en este caso representan el campo eléctrico, que gira alrededor de ese movimiento o de esos cambios del campo magnético. Si analizamos la ecuación diferencial, vemos que el rotacional, el campo eléctrico, va a ser igual a el, el cambio del flujo, de la densidad de flujo magnético por el tiempo. Eso significa que la variación de flujo magnético produce un campo eléctrico rotacional en dirección contraria, ¿verdad?
Pasándonos a la forma integral, podemos decir que el campo magnético que cambia con el tiempo genera un campo eléctrico que circula alrededor de él y ese campo intenta oponerse al cambio, o sea, es en dirección contraria. Como lo vamos a ver acá en la expresión integral, podemos ver que hay una circulación del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada que es representado por esta primera integral, ¿verdad? Donde hay una trayectoria cerrada y el campo eléctrico a través de él. Y vemos un signo negativo respecto al cambio o a la tasa de cambio del flujo magnético que pasa por una superficie. Como dice acá, es igual al negativo del cambio temporal del flujo magnético a través de cualquier superficie que tenga A como borde. En este caso, nuevamente, tenemos em, un campo magnético que varía en el tiempo y que genera la circulación de una corriente o, lo que es lo mismo, genera un campo eléctrico que rota en sentido contrario del movimiento del flujo magnético. La cuarta ley o cuarta ecuación se conoce como la ley de Ampère-Maxwell y lo que nos indica es lo siguiente. Dice que un campo magnético rotacional aparece si hay una corriente eléctrica en ese punto o si el campo eléctrico en ese punto está cambiando con el tiempo. Y esta es muy importante porque se consideran los dos casos, ¿verdad? Tanto en donde si existe una corriente, siempre va a haber un campo magnético, como que si hay un movimiento o un cambio en el campo eléctrico, también genera un campo magnético, ¿verdad? Entonces, la ecuación diferencial o puntual de esta ley, lo que indica es que el rotacional, ¿verdad? Y del flujo, el rotacional del campo magnético, perdón, va a ser igual a una corriente, ¿verdad? O a un flujo de corriente, más el cambio de la densidad de flujo eléctrico por el tiempo, ¿verdad? Entonces dice, la variación de la densidad del flujo eléctrico o una corriente producen un campo magnético rotacional. En este caso es importante la relación de el flujo magnético con el campo magnético y la constante, ¿verdad? Y por otro lado, la ecuación integral o la forma integral lo que nos dice es que el campo magnético que se forma alrededor de un camino cerrado se genera por la corriente eléctrica que atraviesa ese camino o por un campo eléctrico que está cambiando a través de ese camino, algo que o un concepto que se conoce como la corriente de desplazamiento. Nuevamente, si analizamos la forma integral de la ley de Ampère, o la ecuación de Ampère-Maxwell, vemos que la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente que atraviesa la superficie cerrada por de la trayectoria más la corriente de desplazamiento debido al cambio de flujo eléctrico a través de la superficie. Como logramos ver acá, están los dos componentes, la corriente, que podría actuar sola o también podría actuar en conjunto con el cambio del campo eléctrico. Estas últimas dos leyes o dos ecuaciones, la ecuación 3, ¿verdad? La ley de Faraday y la ley o la ecuación 4 de Ampère y Maxwell, están íntimamente relacionadas. Las dos permiten explicar o permiten comprender la naturaleza de onda electromagnética de la luz. Entonces, un campo eléctrico cambiante en el tiempo crea un campo magnético. Eso es lo que dice la ley de Ampère y Maxwell. Y a su vez, la ley de Faraday dice que un campo magnético cambiante en el tiempo crea de vuelta un campo eléctrico. Entonces, las dos ecuaciones o las dos leyes, al combinarlas nos damos cuenta que generan un efecto de autogeneración entre sí, ¿verdad? Entonces, como logramos ver acá en la imagen, se trata de representar esa relación.